Bien, mis amados, estamos reunidos una vez más en el nombre del Todopoderoso para suplicarle su ayuda para poder comprender más su palabra. Oremos, mis amados. Bendito Señor Todopoderoso, te suplico, te imploro, Creador mío, que me perdones todos mis pecados. He pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de deseo. He dejado rienda suelta a mi carne. He hecho cosas malas ante tus ojos, pero hoy vengo arrepentido ante ti para pedirte que me perdones todo lo que he hecho mal. Te pido que me laves con la sangre del Cordero de todos mis pecados y todas mis culpas, que me halles digno o digna según el caso de cada uno de nosotros. Pídale que me halles digna de hacer tu voluntad, de hacer lo que tú me mandas, que me limpies para poder ser digna de estar en tus cosas. Te lo pido en tu nombre de Rajamín, en tu nombre de Yeshua, que quede limpia de pecado y de culpa gracias a tu infinita Rajamín que has tenido con nosotros, a ese nombre en el cual tú nos perdonas, Yeshua. Así sea. Bien, mis amados, estando ya en la presencia del Señor, supliquemos constantemente que nos llene de su sabiduría para poder entender, que nos llene de su amor. Vamos a comenzar este tema, mis amados. Es un tema muy importante, muy importante, porque si no entendemos esto, no vamos a entender muchas cosas que en años no hemos podido comprender. Veamos, vamos a Génesis 1, 26 y 27. Dice así, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es importantísimo, mis amados. Está diciendo el Eterno que va a crear al ser humano conforme a su imagen de él. Nosotros sabemos lo que significa una imagen, porque está hablando a nosotros. Por eso cuando él le revela a Moisés, o a quien le haya dicho cómo fue en el principio todo, porque todos sabemos que fue a Moisés, pero para los que piensen de otra forma, de todas formas él reveló al ser humano cómo es que habíamos sido creados en el principio de nuestras creaciones que conocemos. Porque quién sabe antes cómo haya sido todo, pero estamos viendo desde la primera y segunda creación que hasta ahorita conocemos. Entonces el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo? Vamos a hacerlo muy parecido a nosotros, con cualidades como nosotros, con forma de ser parecida a la de nosotros. Cuando tú te miras en un espejo, estás viendo tu imagen. Entonces el Eterno dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, nos está haciendo muy parecidos a él. Y entonces dice el verso 27, creó pues Dios al género humano conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Esto nos dice el verso 27, ¿sí? Entonces vemos que él decidió hacerlo y dice que hizo varón y mujer. Esto ahí ya nos va dejando ver que está hablando el Padre con la Ruach HaKodesh. No como muchos han creído que está hablando con ángeles o está hablando con alguien más. No, es con la Ruach HaKodesh, porque ahí va a crear. Y nadie es a su estatura de él más que la Ruach HaKodesh, que es parte de Dios mismo, de la esencia del Eterno, del Creador, de nuestro Elohim. Bien, mis amados, entonces allí estamos viendo que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, al ser a su imagen y semejanza, ¿qué vendríamos siendo? Ahorita lo vamos a ver en unas citas, pero ¿qué vendríamos siendo? Vendríamos siendo como dioses, como diositos, dicen algunos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su creación, somos su imagen y su semejanza. Él no necesita para crearnos a su imagen y semejanza de tener que tener como nosotros una intimidad para poder, una intimidad sexual para que pueda darse la vida. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza
y varón y hembra los hizo, punto. A él nadie lo limita, a él nadie le dice, pero tienes que hacer así. Nada, él sabe cómo actúa y cómo hace. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ver en Génesis 5:2, mis amados. En Génesis 5:2 dice así: varón y mujer los crió, y Dios los bendijo y les puso por nombre Adán el día que los creó. Veamos aquí, descubramos algo, mis amados. Aquí es una primera creación. Cuando fue la primera creación, el Eterno solo les llamó a los dos, tanto al varón como a la mujer, les llamó Adán. Ya en la segunda creación, Adán, o sea, el varón, le dice a la mujer que ella se llamará Eva. El Eterno no le puso Eva, fue su varón el que le pone Eva a la mujer, pero ya es la segunda creación. Aquí el Eterno solamente les llamó Adán a los dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, mis amados, ya viendo esto, estamos hablando acerca de haber sido hechos a su imagen y a su semejanza del Eterno. Entonces éramos como dioses. Vamos a poder reafirmar un poco más esto. Vámonos a Ezequiel 28, mis amados. Vamos a Ezequiel 28. Vamos a ver del verso 1 al 3 primeramente. Dice así: acerca del rey de Tiro. Entonces vino palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor de señores. Aun cuando se ha enaltecido tu corazón y has dicho, soy Dios, estoy sentado en la sede de Dios, en el corazón de los mares, tú eres un hijo de hombre y no Dios, aunque hayas considerado tu corazón como el corazón de Dios. ¿Qué pasa aquí, mis amados, en el verso 2? El Eterno está aclarando que el rey de Tiro sentía en su corazón que él había sido como Dios primero, pero le dice, aquí entre los dos mares solamente eres un hombre. Y vamos a ver cómo después el Eterno le aclara, ¿sí? Dice, aquí entre el corazón de los mares no eres Dios, eres solamente un hombre. Y luego le dice en el verso 3, fíjense bien, tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría. ¿Qué les está diciendo ahí, mis amados? Le está diciendo, tal vez tú te estás pasando como dicen vulgarmente, ¿verdad? Dicen como que te la estás oliendo un poquito más allá, estás yendo y estás descubriendo algo escondido que no cualquiera sabe ni percibe, pero tú lo estás percibiendo. Por eso dice, tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría. Eso lo vemos en el verso 3, ¿verdad? Ahora vámonos al verso 12, cuando el Eterno, viendo que él está inquieto porque se creía Dios y todo, ahí el Eterno le dijo, no, entre los dos mares solamente eres hombre y nada más. Hay un video anterior que se llama Estamos entre los dos mares. No me acuerdo bien cómo se llama, pero les vamos a dejar el enlace. El Eterno le dice, entre los dos mares solamente eres hombre. O sea, ahorita nos encontramos entre los dos mares. Ahora vamos a ver entonces qué le dice el Eterno a partir del verso 12. Vamos a descubrir que el Eterno en su misericordia, en su rajamín, viendo que él está inquieto y que ya de alguna forma se la solió, como decimos, ¿verdad? La gente dice así. Vamos a ver que el Eterno le va a explicar la realidad de quién fue él en la primera creación. Miren, amados, dice así en el verso 12: hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile así, dice el Señor de señores. Eso se lo está diciendo el Eterno al profeta Ezequiel, que vaya y que le diga al rey de Tiro. Repito otra vez el verso, dice, hijo de hombre, así le llama al profeta Ezequiel. Entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile así, dice el Señor de señores.
y ya le va a describir quién era él en la primera creación, porque ahorita ya le está hablando cuando él ya es hombre caído en la segunda creación. Miren, dice, tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. Verso 13, dice así, estabas en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu atavío, el sardio, la cornalina, la esmeralda, el berilo, el zafiro, el jaspe, la roca de cristal y las perlas. Desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro y con piedras preciosas tus almacenes. Y el verso 14, mis amados, pongan mucha atención, miren lo que dice. Estabas junto con el querubín que está ungido, mis amados, y cubre, dice. ¿Quién es ese querubín ungido del que está hablando el verso 14? Si ustedes lo leen en las versiones de la Reina Valera y todo, no van a encontrar al querubín ungido. Van a encontrar al querubín, el ser humano, pero no al querubín ungido, porque las versiones ya fueron retocadas por los masoretas, amados. Escuchen esto bien. En cambio, la Peshitta, la Biblia que nosotros estamos usando, que se las recomendamos, esta versión viene del arameo, directa del arameo, y tiene este detalle tan precioso que no ha sido quitado, en donde habla del querubín ungido. Fíjense, nos quitaron eso y con eso nos están escondiendo a Mashiach. Dice, estabas junto al querubín que está ungido y cubre. Y luego le sigue hablando al rey de Tiro a través del profeta Ezequiel. Dice, yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Dice el verso 15, anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. ¿Sí? A causa de tu gran comercio. Eso a causa de tu gran comercio ya es el verso 16. Dice, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé. Y miren lo que le dice al rey de Tiro. ¿Cómo le llama? Le dice, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego. A él también le está llamando querubín que cubre, al igual que dijo en el verso 14 del querubín ungido. Entonces, mis amados, aquí podemos descubrir que tanto el querubín ungido como nosotros somos ángeles, somos seres creados a imagen y semejanza del Eterno. No creamos a la mentira, no queramos seguir aferrados a algo que la Escritura no dice, mis amados. Aquí está diciendo bien claro que el querubín ungido, que es Mashiach, estaba ahí y nosotros también estábamos ahí. ¿Sí? Lo acabamos de ver ahorita con toda claridad en el verso 16, dice que ahí nos encontrábamos también. ¿Por qué incluyo que nos encontrábamos? Porque al estarle hablando al rey de Tiro, está hablando a la humanidad, está hablando a todo ser de carne y hueso como el rey de Tiro. ¿Sí me doy a entender, mis amados? Ahora, para confirmar todavía más esto, vámonos al Salmo 82. Vamos a ver el Salmo 82, mis amados. Permítanme. Salmo 82. Miren, dice así, del 1 al verso 6. Dice así, Dios está en la asamblea de los ángeles. Fíjense cómo está llamando ángeles. Dice, juzgará en medio de los ángeles. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan a los huérfanos y a los menesterosos y hagan justicia a los pobres y a los abatidos. Libren a los necesitados y a los menesterosos de la mano de los impíos. Por cuanto han andado en tinieblas, no saben ni entienden. Y luego dice, todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Y en el verso 6, mis amados, dice así, yo dije, ustedes son dioses. Les está hablando a los ángeles. Está en la asamblea de los ángeles. No se ha ido de ahí el Eterno. Primero los estaba regañando
porque aquí se está juntando tanto nuestra naturaleza ya caída ahorita, porque estamos viéndolo a través de un salmo que tenemos en esta segunda creación, pero está hablando a los ángeles en la primera creación y a la vez está hablando al ser humano ya caído de la segunda creación. Entonces dice así: yo dije en el verso 6, ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo, porque al haber sido creados a su imagen y semejanza, pasamos a ser hijos de Dios porque éramos su imagen y semejanza. Así como nosotros cuando tenemos un hijo, engendramos a alguien a nuestra imagen y semejanza y automáticamente es nuestro hijo. Ahí el Eterno está creando a un ser a su imagen y semejanza, y entonces automáticamente pasamos a ser hijos del Altísimo y como dioses. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su imagen, somos su semejanza. ¿De acuerdo? Esto está hasta el verso 6. Ahora vamos a ver, mis amados, en Juan 1, vamos a Juan 1. Juan 1, 17 y 18, vamos a ver primero. Verso 17 dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de el ungido. Dice la pechita de Jesucristo. Estamos hablando del ungido. Acabamos de hablar del querub ungido. Bien, entonces dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Y luego el verso 18, mis amados, dice así: nadie ha visto jamás a Dios, al Eterno, al Creador. Y luego dice, el unigénito Dios. Fíjense bien, muchos han batallado con eso porque dicen, no, es que Jesús no es Dios. No, pero ¿cómo? Que sí es Dios, que no es Dios, que no, que sí, así está todo el mundo. Pero es Dios en cuanto que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es el querub ungido que no perdió, nunca perdió su lugar. Por eso es Dios. Por eso el verso 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y luego dice, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Ahora sí nos queda claro, mis amados, por qué es Dios. Cosa que ha batallado la humanidad desde que Yeshua estaba entre nosotros físicamente. Todos se preguntaban por qué se quería ser Dios y por qué decía que era Dios. Pero entonces, vamos a ver ahorita más adelantito. Primero vamos al verso 30, mis amados. Vámonos al verso 30 de Juan 1. Dice, este es aquel de quien yo había dicho, después de mí viene un hombre, fíjense bien, dice un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. A ver, aquí nos vamos a detener un poquito, porque ustedes dirían, bueno, ahí está hablando de un hombre, pero acuérdense que Jesús mismo se declara el Hijo del Hombre. Entonces, en la primera creación éramos ángeles, pero a la vez los ángeles eran hombres. ¿Por qué? Es un poquito difícil de entender, mis amados, por eso les pido que sigan escuchando los videos para que alcancen a entender la plenitud de todo esto. No se ofusquen, no se cierren, escuchen. Dice, cuando el Padre crea, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los hizo. Y allá éramos como ángeles, éramos creación, no éramos como ángeles, éramos ángeles. Después ya fuimos viendo ahorita todo lo demás que hemos ido viendo. Ahorita estamos aquí detenidos en el verso 30, en donde acabamos de ver que dice, viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. Pero no dice, viene el Eterno, no dice, viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Cómo se entiende eso, mis amados? Y luego vemos en el verso 33 que dice, y yo no lo conocía, sino que el que me mandó, ¿quién mandó a Juan? El Eterno. Dice, sino el que me mandó a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas que desciende la rúa, o sea, el espíritu, que decimos en español,
y permanece sobre él, aquel sobre quien desciende el Rúa y permanece sobre él, este es el que bautizará en el Rúa Kadosh. ¿Qué significa esto, mis amados? Este es otro tema grande que vamos a tener posteriormente, pero ahorita nos vamos a quedar en esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Cuando él le dice que él bautizará en la Rúa, está diciendo que todo el que quiera ser parte otra vez de la primera creación tendrá que nacer de la Rúa. Y eso, mis amados, lo vamos a aclarar precisamente. Bueno, miren, vamos a ver todavía. Ahorita vimos el verso 30. Ya fue el 33, ¿verdad? Ya fue el 33. Entonces nos queda claro con eso. Ya no vamos a seguir en este punto ahorita aquí porque se va a hacer muy largo esta enseñanza. Vámonos entonces a Juan 10. Vamos a Juan 10 y vamos a ver en el verso 34, mis amados, como dice. Dicen, fíjense bien, Jesús les dijo, ¿no está escrito así en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si a aquellos llamó dioses porque a ellos vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, ¿qué está diciendo ahí Mashiach? Es un satún, es un secreto, miren. Está diciendo aquí porque vino la palabra a ellos. Porque cuando el Eterno dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es ahí cuando viene la palabra a ellos y los crea a su imagen y a su semejanza. Por eso dice, porque vino la palabra a ellos. Entonces dice, dice Jesús les dijo, ¿no está escrito así en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si aquellos llamó dioses porque a ellos vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, dice el verso 36, a quien santificó el Padre y envió al mundo, ¿ustedes le dicen blasfemas? Porque les he dicho, yo soy el Hijo de Dios. Entonces vemos, mis amados, cómo ellos se admiran mucho de que Él se declare el Hijo de Dios. ¿Cuál era el problema? El problema era que ellos no entendían que Él venía de la primera creación. Y como Él venía de la primera creación, pues era Hijo de Dios, como nosotros lo fuimos en una primera creación también. Pero nosotros perdimos esa gracia. Nosotros fuimos destituidos, ya lo vimos en Ezequiel 28, cuando fuimos arrojados a la tierra en polvo y ceniza. Más bien en ceniza, porque polvo ya es la segunda vez, la segunda creación. En ceniza fuimos arrojados a la tierra, dice Ezequiel 28. Entonces, como Mashiach no perdió su lugar, porque Él no pecó, entonces Él sigue siendo, a imagen y semejanza del Eterno, sigue siendo Hijo de Dios. Y es el querubín ungido, que nunca dejó de serlo, porque Él no pecó como nosotros. Ahora, mis amados, vamos a Juan 3 y vamos a ver del 1 al 15. Esto está muy interesante, mis amados. Si ustedes se dan cuenta y ponen mucha atención, el Eterno en su infinito rajamín nos está explicando cosas grandes y escondidas que antes no habíamos comprendido, pero ahora por su infinito rajamín las estamos entendiendo. Veamos. Dice así, Juan 3, empiezo con el verso 1 y vamos a llegar al 15. Dice así, había allí cierto varón de los fariseos, cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Verso 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Ahí él se empieza a preocupar porque dice, ¿cómo que nacer de nuevo, verdad? Vemos en el verso 4, dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Y en el verso 5 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que si alguno no nace de agua y de Rúa,
no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciéndole aquí? Le está diciendo que para poder volver a entrar a nuestro lugar original, al reino de Dios, nosotros tenemos que nacer del agua y de la rúa. ¿Qué es lo que hizo Mashiach? Fue y se dejó bautizar por Juan, se dejó sumergir a las aguas por Juan. Y Juan le dice, pero tú ¿para qué lo vas a hacer? Pues si yo soy el que tengo que ser sumergido por ti, porque Juan de alguna manera, con la sabiduría del Eterno que él ya tenía, que vamos a hablar de Juan después, vamos a ver que le dice, tú no necesitas de sumergirte, tú ya de por sí vienes de la rúa, tú tienes rúa originalmente, no lo has perdido. Pero Mashiach le dice, conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, estoy en el verso 5 de 3 de Juan, dice, de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y de la rúa, no podrá entrar en el reino de Dios. Verso 6, dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que de la rúa es nacido, rúa es. Entonces estamos viendo que Mashiach le está explicando a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, pues va a ser carne. Pero lo que ya nace de la rúa, entonces nosotros vamos a ser ya de la rúa nacidos, o sea, ya vamos a tener otra vez el derecho a ser hijos de Dios. La primera creación otra vez para nosotros, mis amados. Otra vez vamos a ser como ángeles, a semejanza de nuestro Creador. ¿Sí? Vamos al verso 7, dice, no te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que es nacido de la rúa. ¿Qué estaba diciendo Mashiach ahí? Fíjense bien, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que es nacido de la rúa. Hay un satún ahí escondido, mis hermanos. Es un secreto que Mashiach le está revelando a Nicodemo. Le está diciendo, así como el viento tú sientes que viene, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, también el que nace de la rúa, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, de a dónde veníamos en la primera creación, ni a dónde volvemos otra vez. Está diciendo, tú ignoras de a dónde viene y a dónde va. Porque como teníamos escondido, velados nuestros ojos, y no sabíamos la revelación que el Eterno le da al profeta para el rey de Tiro en Ezequiel 28, teníamos velados los ojos, no sabíamos de a dónde venimos ni a dónde vamos. Pero por eso Mashiach le pone ese ejemplo del viento. Dice, así es, igualito con el que es nacido de la rúa. No sabe de dónde viene ni a dónde va. En el verso 9 dice, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? En el verso 10 dice, respondiendo Yeshua le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. El verso 12 dice así, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha ascendido al Chamaín, al cielo, sino el que descendió del Chamaín, amados. Está diciendo bien claro que Él viene de allá. Él es el querubín ungido que acabamos de ver. Dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amados, cuando fuimos creados por primera vez éramos ángeles, pero ángeles a la vez hombres hermosísimos. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza del Eterno por primera vez. Éramos perfectos, éramos hermosísimos, pero éramos lo que nosotros llamamos ángeles. Mashiach también es el ángel de Yahweh. Váyanse a ver el video, mis amados, a donde habla del ángel de Yahweh.
Ahí lo tenemos también ya. Aquí les vamos a dejar el enlace también para que lo vean. Vayan y chequen todos los capítulos de lo que estamos hablando acerca de quién es Mashiach para que puedan llegar a un entendimiento perfecto de esto, mis amados. Y para que quede más claro, mis amados, y para cerrar con broche de oro, vámonos a Filipenses. Filipenses 2. Vamos a ver solamente del verso 5 al 8. Dice así, mis amados. Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, o sea, en el ungido. Verso 6 dice, quien siendo a la imagen de Dios. A ver, mis amados, ¿cómo está eso de que siendo a la imagen de Dios? Porque entonces aquí se viene confirmando que Yeshua fue creado a la imagen de Dios en la primera creación que acabamos de ver en Ezequiel 28, porque ahí encontramos que Él es el querub ungido. Al igual que nosotros éramos también querubs, pero Él era el querub ungido. Y dice en Génesis 1, 26, que Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Vemos que al crear en el Génesis 1, 26, está hablando de la creación angelical, cuando creó los ángeles. Entre ellos encontramos a Mashiach, que es el querub ungido, mis amados. Aunque no lo creamos así, así es de todas formas, aunque no lo queramos ver. Entonces aquí dice en Filipenses 2, 5, dice así. Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo. Verso 6 dice, que siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. Verso 7 dice, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres caídos, mis amados, porque Pablo está hablando ya para nosotros los hombres caídos, y Yeshua se hizo a la semejanza de hombre caído como nosotros. Y el verso 8 dice, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de el madero, dice la muerte de cruz. Entonces, estamos viendo que Él, no aferrándose a su condición divina de ser hecho a la imagen de Dios, se despojó como buen siervo del Eterno, como el querub ungido, que ya estaba apartado por el Eterno para esta misión, para ser el medio para traernos la salvación del Eterno. Porque quede claro que el que salva es el Eterno. Ahí también hay mucha confusión, mis amados. Yeshua solamente es el siervo del Eterno. La palabra lo dice. Él, tomando la condición humana de hombre caído, vino para que nosotros conociéramos la voluntad del Eterno. Y tuvo que morir, como ya lo sabemos. Eso va a ser otro tema posteriormente. No era el plan del Eterno precisamente que muriera, pero eso se dio por el pecado, por no haber querido aceptarlo, por no haber querido creer en que Él era el enviado del Eterno. Eso lo vamos a ver en otro tema, mis amados. Por ahora vamos a dejarle hasta aquí. En otro tema posteriormente también vamos a ver ese nombre que Él recibe. Él dice que ese nombre no es suyo, sino se lo dio el Eterno, con una finalidad especial. Y entonces cuando decimos que toda rodilla se doble ante ese nombre, estamos diciendo, fíjense bien, ante ese nombre. ¿Y qué significa ese nombre? Eso lo vamos a ver en otro tema, mis amados. Por hoy vamos a dejarle hasta aquí. Sé que hay muchas dudas, muchas inquietudes, mucha crisis en muchos de ustedes, porque es un cambio total de lo que hemos venido creyendo. Pero la Escritura no miente, mis amados. La Escritura no miente, no son palabras de nosotros. Son palabras que están escritas en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como decimos. Y es correcto decir, ya vimos en otro video, nuevo pacto. ¿Por qué?
Ya vimos en otro video, vayan a ver nuestros videos, mis amados, ahí van a descubrir muchas cosas. Por hoy vamos a terminar con una pequeña tefilá. Te damos muchas gracias, Eterno, por vernos permitido llegar a este momento. Haz que tengamos un fuerte entendimiento de tu palabra. Haz que tengamos un fuerte entendimiento de todo lo que tú nos quieres enseñar. Permite que seamos dignos, porque si tú no lo permites, no vamos a entender nada. Pero si tú lo permites, podemos comprender realmente quién es Yeshua, quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí ahora, por qué fuimos confinados a este lugar en donde sufrimos tanto y hay tanto dolor y tanta desgracia y guerras y tanta cosa tan tremenda, porque nosotros pecamos. Pero Mashiach no pecó, el ungido no pecó y vino como nuestro hermano mayor, como primogénito entre nosotros. También vamos a ver por qué es primogénito entre nosotros. Pero ahora, mi Señor, haz que podamos comprender hasta donde hemos visto ahorita. Haz que mis amados puedan entender todo esto. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en todos los ofrecimientos que te hacemos siempre de acción de gracias, a los cuales unimos a todos nuestros amados que van a escuchar esta enseñanza y le van a compartir a otros, si así lo quieres tú. Nosotros no tenemos ningún interés más que se extienda tu reino. Que así sea en tu santo nombre de Rajamín, en tu nombre también de Yeshua, que es el que nos diste para nuestra salvación. Bueno, amados míos, ahora ya terminamos y estén pendientes de nuestros demás videos. Nuevamente les insisto, si quieren descubrir al querubín ungido, van a tener que leer, bájenla del internet o nosotros les podemos proporcionar la pechita. Díganos, mándenos un correo electrónico donde nosotros les podamos enviar la pechita digitalmente o ustedes búsquenla en el internet. Ahí ustedes van a encontrar el querubín ungido en Ezequiel 28. No lo van a encontrar en la Valera, no lo van a encontrar en otras versiones, porque fue escondido por los masoretas, como otras muchas cosas que ellos escondieron. Incluso se habla de 18 enmiendas que ellos hicieron, escondiendo muchas cosas acerca del Eterno, acerca de cosas que ellos no querían que se supieran porque pensaban que no era conveniente. Así, mis amados, les aconsejo que se hagan de la Biblia pechita, porque no nomás ese detalle vamos a encontrar otras muchas cosas interesantes que las otras Biblias ya nos quitaron. Entonces, no nos despedimos porque vamos a seguirnos escuchando en un próximo video, mis amados. Shalom.